Disculpe el idioma, mas ahí tienen esta. Les voy a contar una historia. Yo surfeo desde los 5 años y todo este tiempo el mar me ha dado muchísimo a mí. Desde trofeos, viajes y ropa gratis, hasta los mejores amigos y una familia. Entonces yo me siento en la obligación, como agradecido que soy, de devolverle al mar un granito de arena. Y estoy en un proyecto que le quiere devolver al mar esto de aquí, aliviando un poco el plástico que está en las costas. Les voy a contar algo que me pasó en Montañita, un lugar donde se surfea allá en Ecuador. Un día estaba surfeando y al realizar una maniobra, de repente me caí. Cuando le doy la vuelta a la tabla, veo que entre las quillas había una funda plástica. Y ese día decidí hacer un ejercicio. En esa sesión de surf recogí el plástico que encontrara en esa supuesta sesión que tiene que ser de 2 a 3 horas. Les voy a explicar qué pasó. Esto es Montañita, y para tener claro cómo se surfea en un lugar así, tú coges la ola y te vas hacia la derecha en este caso, y recorres unos 40 metros aproximadamente. Luego regresas hasta el fondo para recoger otra ola. ¿Qué es lo que pasó aquí? En esta sesión, que debió haber sido de unas 3 o 4 horas, solo estuve 20 minutos, porque en 4 olas ya tenía las manos y los bolsillos llenos de plástico y tuve que salir del agua. En un lugar donde hay olas, por lo general, el mar se encarga de botar la basura a la playa. A pesar de eso, pasó esto de aquí. Cuando yo era chiquito veía conchillas en la orilla. Hoy en día veo conchillas y plástico. Y lo mismo le pasa a los albatros en una isla del Pacífico. Estos albatros ven el plástico y lo recogen y lo confunden con comida y se lo dan a sus polluelos. Los polluelos se lo comen y como no lo pueden digerir, rechazan la comida real de las madres y mueren de inanición. Estas fotos que van a ver aquí son de estos polluelos. Tal cual la ven, fueron encontrados. No se ha puesto ninguna gota de plástico ahí. Así fueron encontrados, con plástico en su interior. Por otro lado, el océano está acumulando toda la basura en un sector. El tamaño de esta isla de basura, como la llaman, es el doble de Texas, para que tengan una idea de la dimensión. Y hay un estudio reciente donde ya está más detallado, y el 90% de esta isla, que mide el doble de tamaño de Texas, es plástico. Si creemos que solo le afecta al mar y que no nos toca a nosotros, miren esta cifra. Solo en un país de Estados Unidos botan 1000 botellas por segundo en Estados Unidos. Esto nos afecta a nosotros también. El plástico que estás comiendo, hoy en día, el pez tiene plástico, porque el mar está lleno de plástico. Obviamente todo esto sucede, ¿por qué? Porque hay más gente que está ensuciando que la que está limpiando. La gente que está limpiando está haciendo una labor excelente y lo está haciendo bajo un lema, que es dejemos un mejor mundo para los niños. Lindo lema, funciona, pero es muy poca gente la que está limpiando. Entonces nosotros ahí fue que nos detonó una frase y dijimos, ¿qué pasa si en vez de dejar un mejor mundo para los niños, dejamos mejores niños para el mundo? Entonces, con esa visión dijimos, bueno, ¿cómo voy a dejar un mejor niño para el mundo con el objetivo de aliviar las costas del plástico? Y fue fácil, los convertimos en surfistas. ¿Por qué en surfistas? El surf tiene una magia. Cuando el mar se mueve, el surfista también se mueve. Cuando el mar está tranquilo, el surfista también lo está. Cuando el mar llega a enfermar, el surfista también enferma porque está metido en el mar. Y más allá de esa armonía que tú tienes con el mar te da muchísima felicidad. Un tubo de 2 segundos en una mañana te puede dejar feliz toda una semana, si no es un mes. Y si son 4 segundos, mi tubo más largo fue de 4 segundos y lo sigo hablando y sigo feliz por eso ahí. Entonces, esto tiene una magia increíble que cuando ya te da tanta felicidad y te involucras con el mar, no te queda otra que quererlo y cuidarlo, espontáneamente, que es lo interesante. Entonces, nosotros empezamos con un programa llamado Granito de Arena, donde visitamos las costas, donde viven los niños. Por lo general las costas en Latinoamérica tienen escasos recursos económicos, y les mostramos a ellos, les decimos, mira, tu cancha de surf está en mejor estado que la de fútbol, no necesita mantenimiento, pueden participar muchos ahí, y les podemos cambiar la vida con eso de ahí, porque si tú un chico lo conviertes en surfista y vive frente al mar, esa persona va a ser feliz el resto de su vida. Los surfistas que viven frente al mar son felices. Entonces visitamos estos pueblos y hacemos camps. Toda la comunidad se reúne, es el evento del pueblo. Les enseñamos a surfear primero en tierra. Muchos de esos chicos no saben nadar y estaban entusiasmados y querían meterse a surfear.
se meten corriendo, obviamente, se paran en la tabla y en ese momento que se paran en la tabla se quedan enamorados del mar. Este chico, así el día de mañana se vaya a la ciudad a vivir, nunca se va a olvidar de ese día que tuvo en la playa y de lo que el mar hizo por él, porque lo hizo sonreír. Recordemos que estos chicos no sonríen mucho, también es otra realidad. Entonces, después de que pasan tan bien, nos reunimos con ellos y les explicamos, ¿sabes qué? Ese mar que te hizo sentir tan bien, no está tan bien. Y les contamos todas las estadísticas del plástico. Y obviamente les da un bajón a los chicos. Pero les decimos una solución y empezamos a hacer talleres con ellos. Y les explicamos cómo se puede reusar el plástico en macetas, por ejemplo. En un asiento, en atrapamosquitos. Y a través de estos niños, las familias empiezan a ver oportunidades. Los mayores ven que pueden ahorrarse dinero en muebles, por ejemplo. En vez de gastar en un mueble, te lo puedes hacer. Puedes ahorrar luz. Este es el foco más económico del mundo. Es un tragaluz que le pones agua y cloro para que no se pudre y es el foco más económico del mundo. Y puedes hacer muchas cosas con plástico, negocios, internet y la gente, se les ocurre muchas cosas con el plástico, como los japoneses, por ejemplo. Y esta foto aquí me hizo dar cuenta de una cosa, que el plástico no es malo. Lo que nosotros hacemos con el plástico, lo que es bueno o es malo. Esta gente decidió hacer con el plástico un juguete. Y nosotros si ese plástico se va a convertir en basura o en algo que puede recibir el amor de un niño. Si yo fuera un plástico, quisiera terminar como un juguete y no en un tacho de basura o en el mar. Entonces, tomando en cuenta algunos de estos inventos, y cualquiera que venga por ahí, nosotros hicimos un pronóstico que en una casa pequeña, de un pueblo de Ecuador, por ejemplo, nosotros podíamos meter unas 2.000 botellas plásticas por casa. ¿Qué pasa si esas 2.000 botellas plásticas las replicamos en una comuna de 100 casas? Que también es una comuna pequeña, 100 casas es algo muy pequeño. Estamos hablando de 200.000 botellas por comuna, por pueblo. Ahora, ¿qué pasa si eso lo hacemos en 100 lugares en Ecuador? Se multiplica y estamos hablando de 20 millones de botellas plásticas, solo en 100 comunas que tengan olas al frente al mar, en Ecuador, que es un país pequeño. Ahora, ¿qué pasa si lo hacemos en todo el mundo? Para hacerlo aquí, ahí está nuestro verdadero granito de arena, que nos hemos unido con 4 amigos y estos 5 países le estamos dando un mensaje al mundo, que es este mensaje que van a dar a continuación. Estos 4 amigos que se unieron conmigo, los conozco de toda la vida, y eso es lo interesante del surfing, que tiene el network. Ellos son líderes de surf en sus países, son excelentes surfistas, campeones y todo, y el network del surfing puede hacernos llegar a todo el mundo. Y nuestro granito de arena es el mensaje que van a ver a continuación en un video que les explica un poco el proyecto y les va a resumir el granito de arena que queremos darle a la gente. El mar me ha dado mucho. Es hora de devolverle un granito de arena. He dedicado mi vida a buscar las mejores olas del mundo. Es evidente que las botellas plásticas están dañando nuestro océano. Hay muchas organizaciones haciendo algo al respecto, pero la realidad es que cada día hay más y más plástico en nuestras playas. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros, que hemos visitado varios de estos pueblos que viven frente al mar, le contáramos de que esa botella de plástico no es basura, de que puede ser reutilizada? Así transformaríamos a cada persona de ese pueblo en un natural recolector de ese plástico. Nosotros, siendo surfistas, tenemos un acceso más directo a todas estas comunidades de la costa y podemos empezar a educar desde las generaciones más pequeñas hasta las más grandes. Nuestro trabajo consiste en mostrarles que esa botella de plástico no es mala, que puede ser reutilizada. Entonces visitamos estos pueblos que viven frente al mar y a los niños les enseñamos a surfear. A través del surf es que nosotros les vamos a mostrar lo que es el amor al mar. Y convirtiéndose en surfistas, ellos van a empezar a cuidar nuestro planeta y quitar ese plástico que está en el agua.
Algunas ideas las generamos nosotros, otras las sacamos de internet. No importa dónde venga la idea, lo que queremos hacer es sacar las botellas plásticas del mar. Con estos inventos se podrían reusar hasta 2000 botellas plásticas por casa. Hagamos el cálculo. Un pueblo de 100 casas, 200.000 botellas. Imagínate si hiciéramos esto en todas las costas del mundo. No queremos donaciones ni dinero. Solo queremos que antes de botarlas piense qué puede hacer con ellas. Cada acción tiene su consecuencia. Es tan solo un granito de arena. Si todos ponemos un granito de arena, podemos lograrlo. Piensa. Antes de botarla. Gracias. Obrigado. Bueno, y ese es mi granito de arena en realidad. Si todos de aquí se van con la frase de piensa antes de botarla, cuando tengo una botella de plástico en la mano, todo este esfuerzo tuvo sentido. Muchas gracias.